eh, ver el tema del contrato individual de trabajo. Como ven, ya hemos ido poco a poco avanzando en los distintos temas. En la clase anterior vimos los sujetos del derecho individual de trabajo, ya vimos al trabajador, al empleador, que es una empresa, ¿verdad? A quién demandar, ¿verdad? En caso de sustitución patronal, que evidentemente al explicar la empresa no vamos a demandar a la empresa, vamos a demandar a los dueños de la empresa, ya sea individual o jurídica. Entonces, pues hoy toca ver el contrato individual de trabajo. Y entonces, pues lo vamos a ir desarrollando de la siguiente forma. Uy, uy, está botando. Los antecedentes. Siempre es importante, pues obviamente, pues realmente lo que no son mayores antecedentes, solo nada más explicar por dónde más o menos pudo haber nacido el contrato individual de trabajo, dado que si recordamos la historia, no, no era no existía el contrato individual de trabajo, porque se recuerdan que de la reforma liberal pasamos de lo civilista a lo laboral. Y entonces un contrato individual de trabajo nace entre las primeras guerras mundiales de 1917 y el 19, y del 37 al 45. Entonces ahí pues es donde se indica que nació el derecho y el contrato individual de trabajo. En Guatemala, como les anoto aquí, nació en 1947. Y por supuesto tiene una influencia de corriente civilista, considerada como un contrato de arrendamiento o un contrato de locación de servicios o un contrato de alquiler de servicios. Esos son los únicos antecedentes que puedo darles y por supuesto ratificar que pasamos realmente de lo civilista a lo laboral. La naturaleza jurídica es pública y aquí está la confirmación de la naturaleza jurídica del derecho individual de trabajo, en donde se indica que nace a la vida jurídica bajo modalidades del derecho privado, pero en el momento de la celebración o inicio de la relación laboral se reviste de elementos de derecho público. Y entonces por esa razón su naturaleza es pública. Esa es la explicación que se le da a la naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Un contrato de trabajo, pues es un documento físico en el cual las partes, pues, acuerdan, pues, celebrar un tipo de contratación que les permite, pues, ejecutar tareas y a cambio del mismo obtener una retribución. Entonces, pues, el contrato puede nacer, digamos, puede iniciarse inmediatamente o bien a futuro. Es decir, hoy lo celebramos y decimos que empezamos a laborar al 28 de marzo del 2023. Es así la modalidad del contrato individual de trabajo, el documento físico, que lleva una serie de requisitos que vamos a ver más adelante. Pero contrario a eso está la otra figura legal, pienso que es derivado de la tutelaridad del derecho individual de trabajo, y por esa razón fue necesario crear una figura que permitiera solucionar la, las omisiones que tienen todos los empleadores ante la negativa de suscribir un contrato de trabajo. Y entonces considero que esa es una de las razones por las cuales buscaron un mecanismo para tratar de sustituir el contrato de trabajo. Y entonces aparece esa relación de trabajo como el nexo jurídico entre empleadores y trabajadores.
producto de la prestación de un servicio a cambio de una retribución, aspecto al que le han otorgado un contenido totalmente publicista. Relación de trabajo. Entonces, en la relación de trabajo es más que todo determinar ese nexo, ¿verdad?, que existe entre las partes e inicia con la prestación de un servicio. Contrario al contrato de trabajo que pueden hacer inmediatamente, posteriormente, pero en la relación de trabajo únicamente nace con la prestación del servicio. Y por supuesto regula el nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Esa es la relación de trabajo. Veamos qué dice el artículo 19 que les estoy citando por ahí. Bueno, pero antes veamos mejor el contrato, el 18. Contrato individual de trabajo, y escuchen bien, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, que en este caso es el trabajador, queda obligada a prestar a otro, que es el patrón, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continua y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. El 19 dice, para que un contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación laboral. Aquí está la cita de esto, que es el hecho mismo de la prestación del servicio o la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Bueno, eso es otra cosa. Pero entonces entendemos que contrato individual de trabajo, pues, y es muy importante que lo vuelva a repetir, sea cual fuere la denominación, es el vínculo económico jurídico. Y la relación de trabajo en el artículo 19 dice que para que un contrato exista y se perfeccione, basta que se inicie la relación de trabajo. ¿Y qué es la relación de trabajo? No es más que la prestación del servicio. Y entonces, pues resulta que esta figura es bastante tutelar, existe por la tutelaridad que se tiene el derecho de trabajo hacia el trabajador. Y entonces aparece la figura de la relación de trabajo. Quiero decir con eso, a manera de conclusión, que seguramente muchos de ustedes prestan un servicio y seguramente no tienen un contrato de trabajo. Y entonces, ¿qué sucederá? Podrá ser la pregunta en el caso de que tengan algún inconveniente, por ejemplo, que sean despedidos. Entonces, ¿qué es lo que, cómo comprueban, verdad? Por eso les digo que además de esa lectura del 19, existen más normas que le dan mayor solidez a esta relación de trabajo. Y vamos a ir viéndolo poco a poco, porque vamos a encontrar que quien está obligado a comprobar el contrato de trabajo no es el trabajador, es el empleador. Y entonces el trabajador tiene la posibilidad de pues, manifestar cuándo empezó a trabajar, qué actividades realizó, cuánto ganaba, cuál era su horario, y esa es la relación laboral. Si el empleador no demuestra la existencia del contrato, pues definitivamente pues, va a ser sancionado porque sobre él recae la obligación de suscribir un contrato de trabajo. Y entonces por eso aparecen estas teorías contractualistas. Propugnan la libertad de contratación, la intervención del Estado, limita la autonomía de la voluntad. Los anticontractualistas, las formalidades del contrato no son relevantes, sino la prestación del servicio derivado que el contrato tiene antecedentes del derecho civil. Y entonces en el derecho laboral, el contrato y la relación de trabajo están unidos, aunque la relación de trabajo subsiste por sí sola. ¿Cómo se explica? El contrato de trabajo, si vemos el 19 nuevamente, dice el contrato, se refiere al contrato de trabajo para que exista y se perfeccione,
basta con que se inicie la relación laboral. Entonces, un contrato, para que se perfeccione, necesariamente debe existir esa relación laboral. Sin embargo, de manera aislada, la relación de trabajo subsiste por sí misma, porque si empieza a trabajar, ya se inició la relación de trabajo. No necesita de un contrato, pero la obligación recae al empleador. Y por eso los contractualistas, dice, propugnan por la libertad de contratación, buscar sus disposiciones. Sin embargo, los anticontractualistas son los que respaldan la existencia de la relación laboral. Entonces, basta con que se dé por iniciada la relación laboral y entonces, pues, el Estado entra a proteger esa relación y por eso su contenido es publicista. Y entonces tenemos esa definición que ya la leímos, pero para efectos de interpretar la relación laboral. Y vuelvo a repetir, contrato individual de trabajo y aquí empezamos a dar énfasis a puntos relevantes a las distintas preguntas que me estuvieron haciendo desde el inicio. ¿Qué pasa si es un 029? ¿Qué pasa si es un 189? Un 021. ¿Qué pasa si no hay contrato? ¿Qué pasa si son servicios técnicos? ¿Qué pasa si son servicios profesionales y damos factura? Y aquí está la respuesta. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere la denominación, es decir, sea el nombre que le ponga el empleador, eso significa, sea cual fuere la denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente. Primer elemento. Segundo, bajo la dependencia continuada. Segundo elemento fundamental. Bajo la dependencia continuada. Y dirección inmediata o delegada de esta última. Y a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Vean todo lo que obtenemos de esta definición. Y eso nos lleva a los distintos elementos que deben de tener. Regreso acá y con esta definición creo que ustedes ya van entendiendo. Sea cual fuera la denominación, aun cuando hay una doctrina ya, hay jurisprudencia, en el 029 en el Estado cometieron el error de contratar 029 y los ponían a hacer trabajos de personal permanente. Entonces, por eso, el juez dijo, sea cual fuera esa denominación que le dieron a él, estaba bajo dependencia, tenía una dirección inmediata y se le pagaba esa retribución. Y entonces, por eso es que hay ya jurisprudencia respecto a los 029 cuando son mal utilizados. Eso no significa que el 029 no se utilice correctamente. Si se utiliza correctamente, no van a ganar. Lo mismo sucede en la iniciativa privada cuando emiten factura, ¿no? Nos pueden afirmar, emitir factura con el propósito de no pagar prestaciones para decir que son servicios técnicos y profesionales y seguramente la mentira hasta la llevan a un juzgado. Pero si se comprueba que hay una dependencia continua y dirección inmediata, y entonces se puede decir que existe un contrato individual de trabajo, aunque la denominación sea otra. Elementos del contrato de trabajo. El primer elemento de un contrato de trabajo es la subordinación. ¿Y qué es la subordinación? Autoridad a la que está sometida una persona. Antecedentes feudales, dice, sobre el siervo. Hoy es el vínculo que existe entre las partes con reconocimiento de la personalidad y dignidad del trabajador. Entonces, ya la subordinación no se entiende como se tenía antes, es totalmente distinta. Se concibe como un vínculo entre las partes, ¿verdad? Y se debe de reconocer la personalidad y la dignidad del trabajo.
Antes, pues obviamente era el poder de los señores feudales sobre los siervos. Y entonces, si entendemos esa subordinación, alguien, un alumno y un malcriadote que tuve antes me dijo, yo ya entiendo la subordinación, el que está arriba y el que está abajo, dijo él, ¿verdad? Pero lo dijo en doble sentido. Pero en términos concretos es esto, ¿verdad? Porque el empleador es el que tiene, digamos, el poder económico y el empleador no lo tiene. Entonces, se entiende que él es su subordinado. Pero si lo entendemos como un sistema feudal, sabemos que casi es su esclavo. Pero esta subordinación laboral se entiende ya como ese vínculo, ¿verdad? Con el reconocimiento de la dignidad del trabajador. Es decir, no nos deben de explotar a tal grado de obtener tantos beneficios, ¿verdad? Somos unos países tan subdesarrollados que aún tenemos esa mentalidad en donde solo un grupo debe tener la riqueza y todos los demás debemos de ser pobres, ¿no? Pero esta subordinación es esa esencia y eso es lo que persigue, ¿no? Y entonces la importancia es que si no existe subordinación no hay contrato. Es algo muy importante. Entonces por eso estuve enfatizando del artículo 18, porque bajo la dependencia directa o delegada, dice, pero entonces significa que debe de existir una subordinación. Si no hay subordinación, no hay contrato de trabajo y aunque ustedes digan sí la hay, no la va a haber. Por eso explicaba el 029 que si se utiliza mal, se pierde el Estado. Pero si se utiliza bien, no va a haber subordinación porque la prestación de servicios profesionales en el 029 están por proyectos y entonces una persona es contratada para ejecutar un proyecto, para hacer una investigación, la culmina, la entrega y nadie lo está supervisando, entonces no hay supervisión ahí. Entonces entendemos que la subordinación es una dependencia sometida a la voluntad de otros. Nosotros aceptamos ir a trabajar a cierto lugar. El trabajador, pues obviamente da su fuerza de trabajo y debe acatar las órdenes, pero el patrono debe dirigir al trabajador y debe supervisar. Esas son las obligaciones de las partes. Y aquí, aunque ya sabemos que todo es público, siempre se analiza la naturaleza jurídica de ese, digamos, de ese elemento, ¿verdad? Y porque está la económica, técnica y jurídica. La económica porque aceptamos subordinarnos a alguien por el sustento que necesitamos, el de llevar comida a nuestros hogares. Es técnica porque se van a prestar servicios. Y se ha dicho que también es jurídica mixta porque son cuestiones que están regidas por la ley. Son obligaciones de ley que ambas partes deben de cumplir. Ese es el primer elemento de un contrato individual de trabajo. Hoy les cuento que me estoy dando cuenta que quemaron mi pantalón y arruinaron mi traje. Ausencia de riesgos, otro elemento fundamental. Los riesgos no pueden ser aplicables al trabajador, sino solo al empleador. Por ejemplo, posibilidad de sufrir daño, pero no puede ser compartido con el trabajador. En síntesis, lamentablemente así funciona. Queremos montar una empresa y contratamos a un trabajador y le decimos, mire, solo si hay ganancias le pago. No podemos hacer eso. Entonces, significa que el empleador es el que corre con los riesgos, ¿verdad? Tampoco puede decir, mire, si logramos vender, le voy a pagar. Tampoco, ¿verdad? No es su obligación. Y de ahí nacen una serie de interpretaciones, ¿verdad? En donde muchos empleadores quieren, le pago sí o sí, nos pagan a nosotros. Sí o sí se recupera, pero no funciona así el derecho de trabajo. Por eso es la ausencia de riesgos. Y el empleador le da 1000 vueltas buscando cómo no pagaron.
Lamentablemente es así. Y si hay algún empleador ahorita en mi salón, pues no lo estoy ofendiendo, sino simplemente estoy diciendo una realidad en donde ellos los diseñan de tal manera que lo único que queremos es evitemos cómo pagar. Pero no es así, sino que la regla es paguemos lo que corresponde. La excepción es todo lo que se está volviendo norma actualmente. Y es una manera que buscan los empleadores incorrectamente de evitar el pago de prestaciones. Olvidándonos, obviamente, de la dignidad del trabajador, ¿verdad? Y el objetivo de buscar un ingreso que sea idóneo para su familia y para él. Muy bien. Otro elemento es la estabilidad. Estabilidad significa conservar indefinidamente su relación laboral. Y tenemos la estabilidad relativa y absoluta. En la relativa se despide sin causa justa y por consiguiente se debe de indemnizar. Absoluta no se puede por ninguna causa. Y hay la absoluta en el cargo, en la carrera o en la empresa. Y entonces, si partimos del hecho de que la estabilidad es ese mecanismo para conservar indefinidamente la relación laboral, es porque ese principio debe regir en la ley. Y entonces la ley establece, pues, reglas, ¿verdad? En donde a veces los empleadores quieren contratar temporalmente, pero el contrato temporal solo es la excepción. Y la norma es la contratación de personal de forma indefinida. Es, es parte de los principios, de los elementos de un contrato de trabajo. Y entonces la relativa es la que se da y la que está permitida en el Código de Trabajo, porque si despide sin causa, pues por lo menos que le paguen la indemnización, es relativo. Pero tenemos casos muy aislados, muy excepcionales, en donde no se puede despedir por ninguna causa. Y en el cargo significa que no puede ser asignado un cargo menor, no lo puede hacer. Y en la carrera o en la empresa, al cambiar trabajo, conserva el tiempo del sector. Pero estos casos de que no se pueden despedir por ningún motivo, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas. Si le pagan la indemnización, le dicen se va, la ley dice que no puede ser despedida. ¿Va? O sea, está aceptando ella, digamos, renunciando a un derecho, porque tiene el derecho a poder ser, digamos, continuar en el trabajo. También el tema de los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, también en los casos de emplazamiento, en los casos de la conformación de una organización sindical y eh, pues estos casos, ¿verdad? Que se tienen en donde no se puede despedir por ningún motivo, se debe de pedir una autorización para poder hacerlo. Y entonces son en esos casos nada más, ¿verdad? Y para repetirlo tenemos entonces, vamos a ver, tenemos las mujeres embarazadas, a los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, en caso de emplazamiento de la empresa y en la conformación de una organización sindical. Esos cuatro ejemplos, ¿verdad? Casos en donde no se puede despedir y es lo absoluto, ¿verdad? Aun cuando él pretenda indemnizar, la ley dice que no se puede despedir y podríamos hasta lograr el pago de una posible reinstalación. La profesionalidad no es más que eso, no implica mayor explicación, porque es la actividad en que está establecida en el contrato, esa profesión oficio, nada más que es un elemento fundamental, porque debemos de indicar qué
qué profesión tenemos. Por ejemplo, si fuéramos un tipo de obreros, podríamos decir, bueno, soy electricista, soy carpintero, soy, ¿cómo se llaman? Ebanista, soy soldador, o si es una profesión, ingeniero, abogado, médico, y esas que es importante consignarlo en un contrato. Por eso es parte de los elementos. Entonces, esos son los elementos, digamos, de un contrato de trabajo que son fundamentales. Y los elementos generales de un contrato que no está exento de el contrato de trabajo son la capacidad, consentimiento y objeto, que debe ser lícito. En esa capacidad, y es de goces, donde tenemos sujeto de derechos y obligaciones, y de ejercicio, en donde podemos ejercer por nosotros mismos, que es la capacidad para trabajar. Pero existe una capacidad especial, porque en nuestro código es a partir de los 14 años, aunque hay un convenio internacional que dice a partir de los 16 años que puede contratar su propio trabajo. Entonces, esa capacidad de ejercicio que nosotros tenemos dentro del derecho común que inicia a los 18 años, en el derecho de trabajo está variado. Y entonces se ha admitido, Guatemala todavía admite las contrataciones de los menores que hayan cumplido 14 años o más, para que ellos puedan contratar su propio trabajo. También hay aunque esa ya no es parte de la capacidad, pero sí les permite trabajar, que menores de 14 años, por extrema necesidad, pueden también contratar, pero es los padres que deben de comparecer, a dar su consentimiento, ¿verdad? Y obtener la autorización correspondiente para que este menor pueda trabajar. El consentimiento, como un elemento general de contrato de trabajo, imagínense que lleguemos a una empresa y querramos, trabajar, pero cuando nos dice acepta el contrato y uno dice, no, no, la verdad que no. Pues, y el empleador que le diga, no, usted ya está aquí y usted va a trabajar y punto, y entre a trabajar y firme. No, no es posible, ¿verdad? Tiene que haber un consentimiento y pues ese consentimiento pues, está sujeto a la voluntad del trabajador. El objeto lícito, que es la actividad idónea a un servicio que presta el trabajador en beneficio del patrón. Entonces, si es un elemento del contrato de trabajo, imagínense que un trabajador esté demandando en un juzgado porque él le correspondía empacar un polvo blanco, ¿verdad? Y en paquetes de a kilo, ¿verdad? Y que el mismo es para vender en el extranjero. Entonces, eso pues no es lícito. Entonces, por eso se agrega que el objeto debe ser lícito, porque si no, pues aunque sea una actividad laboral de trabajo, no forma parte del derecho de trabajo. Elementos formales del contrato de trabajo. A ver, elementos formales de un contrato de trabajo. Artículo 29 del Código de Trabajo. Vamos a ver. El contrato de trabajo debe contener los nombres y apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características o condiciones de trabajo. El lugar o lugares donde deban prestarse los servicios o ejecutarse la obra. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde vive habitualmente. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. El tiempo de la jornada de trabajo y horas en que debe prestarse. El salario, beneficio, comisión, participación que debe recibir el trabajador si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera.
las demás estipulaciones legales que convengan a las partes, el lugar y fecha de celebración del contrato, las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que, del dedo pulgar, ¿verdad? De los que no sepan hacerlo y el número de cédula de vecindad, que en este caso es el Código Único de Identificación. El Ministerio de Trabajo debe imprimir los modelos de contrato que podrían utilizar. Y en el 28 dice, en los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana dentro de los 15 días, posteriores a su celebración, modificación o novación. Entonces, esos son los elementos formales del contrato de trabajo, artículos 28 y 29 del Código de Trabajo. ¿Y cuáles son esas características de un contrato de trabajo? Es bilateral, signalagmático, que es decir, que son obligaciones recíprocas. Yo doy mi servicio a cambio de una retribución económica. Es consensual porque pues, priva necesariamente mi consentimiento, de lo contrario no hay. Es oneroso porque me van a pagar por el servicio que presto. Es principal porque el contrato de trabajo subsiste por sí mismo, no necesita otro. De tracto sucesivo es en etapas, ¿verdad? Porque no se paga de un solo. Y elementos materiales o reales del contrato de trabajo. Tenemos el pago del salario y prestación de los servicios. Esos dos elementos materiales, pago del salario y prestación del servicio. ¿Y cómo se perfecciona el contrato de trabajo? De forma general, con la simple prestación y especial con la suscripción del contrato respectivo. Entonces tenemos que esos son los elementos materiales y el perfeccionamiento de un contrato de trabajo. Condiciones o elementos de la prestación de los servicios. La condición o elemento de la prestación del servicio, uno es la materia o el objeto lícito. Forma o modo en que se va a desempeñar, es decir, qué vamos a hacer en la empresa, es decir, qué actividad vamos a realizar. Tiempo de su realización, que es lo que estuvimos viendo, hasta el horario en que va a permanecer, que sea en el contrato. Y la retribución. Esas son las condiciones, elementos de la prestación del servicio. Pero resulta que a veces no existe un contrato o no están consignados en los contratos. Y entonces nos aparecen temas como son la indeterminación de los servicios, es decir, no tenemos determinado el servicio que vamos a prestar. ¿Y qué hacemos? Artículo 21. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria que se dedique el patrón. Y entonces tenemos ahí la solución a la ausencia de una disposición en el cual no nos dicen qué trabajo vamos a realizar. Inclusión de garantías mínimas. En el artículo 22, es decir, cuando no nos dicen qué tiene nuestro contrato, debemos de saber por ley qué es lo que incluye. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Y luego, ¿qué sucede si tenemos un contrato y el dueño de la empresa vende su empresa? Es artículo 23.
La sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas del contrato o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono, pero las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono no responde en ningún caso el patrono sustituido. Entonces tenemos la solución a muchas de las cosas que a veces en los contratos no se indica, o más en el tema más importante, la sustitución patronal. Muy bien. ¿Tienen alguna duda por el momento? No, Lick, gracias, ahí voy tomando apuntes. Muy bien. Los Gracias. artículos que tienen que leer son desde el artículo 18. A ver, 18. Al 37. Yo les di una fase muy introductoria de todo y hablamos de todo, pero aquí hay más información y tienen que leer obligatoriamente todos esos artículos. Del 18 al 37. Aquí ya no hay excepción. Y después vamos a ir tocando algunos otros temas, vamos y venimos con esta información y vamos a ir fortaleciendo la lectura. Sheni, dígame qué pregunta tiene. Licenciado, muy buenas noches. Disculpe, yo tengo una inquietud con respecto al tema de ausencia de riesgos. ¿Qué pasa con las empresas que en algún momento envían a sus trabajadores en supuestas vacaciones, pero no les pagan vacaciones ni les retribuyen el salario? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que tengo es con respecto a los menores de edad. Con la ley que surgió que protege a la niñez y adolescentes, ¿no cambia esto de los 14 años para poder trabajar? Y les respondo a la segunda, no. Cuando el menor va a trabajar, pues es un derecho que el jovencito tiene, ¿no? Y permite que en casos de extrema necesidad, pues definitivamente laborar. Pero esos son casos muy excepcionales y deben de ser debidamente comprobados y autorizados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Una vez lo compruebe, entonces definitivamente no hay ningún inconveniente. En cuanto al otro tema acerca de que no le pagan las vacaciones, ahí hay un incumplimiento del contrato o relación laboral, porque aquí les coloqué el artículo 22, donde dice inclusión de las garantías mínimas, aunque en el contrato no se diga, se tiene por incorporado todos los derechos que establece la Constitución, el presente código, reglamentos y demás disposiciones en materia de trabajo. ¿Qué significa eso, Shani? Significa que si no le pagan, es un incumplimiento. Y el incumplimiento genera que se pueda denunciar, que se pueda demandar para el pago del mismo. ¿Estamos claros? Gracias, Liz. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Hasta justo me di con el café rico. Vic, perdone, Hots. ahí para iniciar la relación no precisamente tiene que ser el contrato así firmado, sino que solo con ya la prestación del servicio.
Pues, por ejemplo, con las empleadas domésticas, que normalmente con ellas no hay como un contrato así, que le dijera yo como una empresa, ¿verdad? Sino que ellas... Sí. Es correcto, Pablo. Démosle un like ahí a Pablo. Entendió bien el tema. Bien, bien. Y si todos entendieron, pongan un like también, ¿no? Eso. Muy bien, excelente, chicos. Hombre. Excelente, muy bien. Bueno, ¿qué me queda por decirles? Entonces entendieron el tema y solo ahora es leer. Pues sí tienen que leer mucho, por favor. Bastante. 18 al 30 y... ¿Cuánto le dije? 37, ¿va? Para la siguiente clase bien leído, por favor. Al 37, por favor. Todo bien leído. Y con esto quiero que hagan otra tarea. Busquen un contrato de trabajo de cualquier lugar. ¿Cómo se ponen los likes? Dice, aquí va uno menos. Ahí aparece en la barra. Busquen un contrato individual de trabajo de cualquier empresa, de cualquier lugar, y me hacen el favor de verificar si llena los requisitos que establece nuestro código de trabajo. Eso es algo que tienen que hacer. Busquen un contrato de trabajo y luego buscan si llena o no los requisitos del artículo 29. ¿Parece? Eso va a ser una tarea muy importante. Y pues luego vamos a platicar cómo les fue y todo eso. Pero por favor, busquen un contrato obligatoriamente. Si no, no van a familiarizarse con estos contratos. Busquen uno y revisen si llena los requisitos del artículo 29. Muy bien, no tengo más que decir. Así es que ahí dice Johnny, yo tengo el mío. Es excelente, Johnny, a revisarlo. Pasen, que tengan un buen descanso y nos vemos el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz noche.